Bienvenidos a una nueva edición del Café del Ring. Gracias por estar con nosotros, a toda la comunidad que nos acompaña en Lucha Plus. Con mucho gusto les he dado la bienvenida para tener una buena charla, un buen Café del Ring a continuación, José Manuel. Y pues dar pie a un tema bastante interesante en este episodio. Gracias por acompañarnos, como siempre, muchísimas gracias a todo el público que está con nosotros en este Café del Ring. Hoy un tema muy interesante, con muy buenos compañeros, muy buenos amigos que tenemos hoy. Le damos la bienvenida, por supuesto, Adrián Mendoza, el Bambuchito. Bienvenido una vez más por estar aquí en el Café del Ring. Gracias, Bernie. Si usted se pregunta dónde está el café se lo tiene que tomar usted. Nosotros no tenemos, hoy faltó el café, pero hágase usted No ha llegado. uno de cápsula, uno de soluble, Instantáneo. el que usted prefiere. El que usted prefiere y haga de este el Café del Ring. Su Café del Ring. Gracias por la invitación. Claro que sí, también nos acompaña Edwin Márquez. Bienvenido, Edwin, a platicar, a compartir todo tu conocimiento de lucha libre. Gracias, que sea café de olla porque hoy, no, que no sea café de olla porque hoy no se habla de lucha libre mexicana, se habla de los extranjeros en la lucha libre mexicana. Entonces, una prensa francesa tal vez, el método mejor para extraer el café. ¿Por qué no pedimos uno grande americano? Ándale, Barras. café grande americano para todos aquí en el Café del Ring. Precisamente ese es el tema del cual vamos a abordar en este episodio, los luchadores extranjeros que han conquistado la lucha libre mexicana, que pues yo creo que han sido bastantes, ¿no? Hoy se habla mucho de lo que ha sucedido con el grande americano, los grandes americanos, también el original, y pues muchas estrellas internacionales que en los últimos años han estado presentes en cuadriláteros mexicanos. Sí, yo creo que viene desde el principio, ¿no? Los primeros luchadores que se presentaron en México fueron luchadores extranjeros y hay que darles ese peso. Se habla mucho, ¿no? De la primera contienda con el Ciclón McKay, que es de los primeros luchadores, Bobby Samson, que es de los primeros luchadores que llega a la lucha libre mexicana. Yo creo que se tiene que partir de ahí para que las bases que hay hoy de la lucha libre mexicana fueron completamente de los Estados Unidos, fueron extranjeras. Son 93 años de historia de lucha libre, aproximadamente los que se conmemoran y de los que se sigue hablando, de los que se va a seguir hablando. ¿Será que desde el año 1 ahí, lo dices, ¿no? Los primeros... Antes, o sea, son 93 años de la empresa mexicana de lucha libre. La Pero lucha ya había libre, lucha. sí, a México llega desde los 1800 algo, desde la intervención francesa. 1873 es cuando Con llega. extranjeros. Con la revolución, creo que eran franceses. La los que intervención llegaron. francesa, que es en 1863, ¿no? Se habla mucho de Antonio Pérez Prián, que fue uno de los mexicanos más avanzados que a partir de la intervención francesa, con los franceses que se quedaron en territorio mexicano, después aprendiera estas artes, que después Ugartechea los llevara a los Juegos Olímpicos de 1906, de la Feria Mundial de San Luis, ¿no? Y a partir de eso viene la evolución de la lucha libre mexicana. Pero pues no olvidar que la lucha libre como tal es un espectáculo que viene de los Estados Unidos, es un espectáculo extranjero. Por lógica, por más que hubiera un Ugartechea pues, haciendo lucha libre fuera de México, el resto de los luchadores, como bien lo decía José Manuel, eran extranjeros totalmente, ¿no? Y el propio Bobby Samson, que se apareció en México en la arena, había una arena o un recinto aquí en la Condesa, justo donde está el Parque México, que era el hipódromo de la Condesa. Ahí había una arena especializada o basada para funciones de box, y Bobby Samson fue el primer luchador que vino ahí mismo con ya cartel de extranjero estrella y campeón mundial. Sin embargo, es muy interesante porque a pesar de que sí se le da el reconocimiento a todos los extranjeros como los que hicieron posible que existiera la lucha libre mexicana, después pues fue tomando tintes de nacionalismo muy marcados, ¿no? Y ahora para el extranjero, que fue el que hizo posible la llegada del deporte espectáculo, le ha costado ganarse un lugar ante un público tan celoso y con tradiciones tan arraigadas como es el público de la lucha libre. Es eso sobre todo, el celo, ¿no? Porque tendimos, diferente a lo que sucedió en el resto del mundo, por ejemplo, en Japón la lucha es el espectáculo americano por excelencia dentro de Japón, ¿no? Y que replicaron muchas cosas a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el béisbol,
y algunos otros artes, ¿no? Los cómics se transformaron allá en anime, ¿no? Y muchas otras artes. En el caso de la lucha libre profesional en México, como bien lo dices, se tradicionalizó y se culturalizó al nivel de que muchas personas asumen erróneamente que la lucha libre es de naturaleza mexicana, cuando es un espectáculo extranjero que nosotros adoptamos, arraigamos y lo transformamos en lo que ahora es. Y que consiguió su denominación de origen, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a pesar de tener como esas bases extranjeras, la lucha libre tiene esa denominación de origen, pero creo que después de ahí ha habido muchísimos luchadores que han decidido venir a México a pesar del éxito que hay en sus países. O sea, a pesar de que en Japón hay un estilo de lucha libre muy fuerte, de que Canadá, de que Estados Unidos, de que la propia Inglaterra, la propia Francia, que han llegado a México y se han convertido en grandes figuras de la lucha libre, que es el tema que vamos a hablar hoy. Sí, se arraigó de una manera impresionante en México, ¿no? Por así decirlo, todos los orígenes son con luchadores extranjeros, luego ciertas etapas donde tal vez no hubo tanto extranjero en México, hoy hay bastantes que han llegado, épocas muy interesantes donde las superestrellas llegaban al Toro de Cuatro Caminos y con luchadores que han hecho grandes temporadas en México para después convertirse en grandes estrellas mundiales, ¿no? Tanto en Japón como en Estados Unidos. Sí. Yo creo que quizá el primer luchador extranjero que se arraigara en la afición sería la Maravilla Enmascarada, ¿no? El propio Ciclón Maki, que primero fue un pionero en usar la máscara, luego dijo, pues esto no es para nosotros, ¿no? Y se la arrancara, y dejó este legado para los mexicanos, pero esa figura del luchador enmascarado llegó para quedarse en México, ¿no? Y fueron espacios que empezaron a llenarse dentro de las arenas a partir de ese primer luchador extranjero, que entonces podríamos llamar como nuestro primer ídolo extranjero, ¿no? Sí, Pero siempre muchas veces la fórmula es el antagonismo, ¿no? Del extranjero contra el mexicano, incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí. En las épocas de la guerra, pues el árabe, lo iraquí contra Hulk Hogan, ¿no? Contra el nacionalismo. Sí. Y eso creo que es parte importante en la fórmula, muchas fórmulas de éxito en muchas arenas, ¿no? En muchas empresas de lucha libre. Sí, por eso digo que, o sea, que han tenido un papel relevante, pues sí, muchísimos, pero que se hayan convertido en ídolos de la afición mexicana, me parece que son contados, o sea, que sean buenísimos y su calidad no es discutible, pero que hayan entrado al gusto de los aficionados mexicanos y que el aficionado llenara. Que no sean odiados. Ajá, son pocos. Yo creo que sí, yo creo que sí son pocos, Sí. pero es en muchas ocasiones, ahora en este momento que estamos viviendo, pues llega mucho el luchador que llega a tener una presentación porque el público lo quiere ver, pero no va a echar raíces en México. O sea, lo difícil creo que ha sido luchadores que se han quedado aquí, en estas temporadas. adaptarse al estilo de vida que es completamente diferente. Sí. Por ejemplo, se me ocurre un Wolf Rubinsky que no solamente apareció en los cuadriláteros mexicanos, echó raíces, como bien lo dices, abonando muchísimo al cine, a la etapa del cine de oro, o la última etapa del cine de oro mexicano, cambiando su dicción, ¿no? Cuando usted escucha a Wolf Rubinsky, ya desde las películas, y no se diga en una etapa después, pero ya desde las películas e inclusive ya en las telenovelas, ya no tenía el característico acento argentino, ¿no? Ya era un mexicano más, hablando de las cotidianidades del mexicano, porque apareció películas con Cantinflas, que no hay nada más mexicano que Cantinflas, con Capulina, en dramas. Sí, y todavía le alcanzó para el tema de las telenovelas, que no se diga menos, la telenovela es también intrínsecamente mexicana. O sea, con Pedro Infante. Sí. El tema que pone Edwin es muy interesante porque fue boxeador, fue actor, fue luchador, todo, actor, no sé, me imagino que de teatro también, el propio Wolf Rubinsky. Yo creo que ese no lo tenían en el panorama. Era de origen idolazo, argentino, ¿no? Sí. Idolazo, o sea, al final había arenas que se llenaban por el nombre Y aparte era bien Wolf parecido. Rubinsky. Sí. Sí. Y porque además habría una expectativa, todavía no se prohibía la lucha libre para las mujeres, o el acceso a las mujeres, y entonces había o se dice, hay algunos textos escritos de cómo se arremolinaban las mujeres para ver pasar a Wolf Rubinsky a la entrada de las arenas.
Por ahí de esa época también Dorrell Dixon, ¿no? Dorrell Dixon, sí. Que él es de Jamaica, Sí. Jamaiquino de nacimiento. tengo entendido. Sí. Que llegó igual para quedarse y para convertirse en una de las más grandes estrellas y también yo creo que sí, el calificativo de ídolo, ¿no? De Dorrell Dixon, sin ser rudo, yo creo que era más De pegado a los la físicos técnica, más impresionante. O sea, en esa época, tener un luchador que sea de raíces negras, Eso. con un físico impresionante, pero que sobre todo, y ahí viene el éxito, aprendió a hablar español el propio Dorrell Dixon. Su mujer es mexicana, sigue todavía ahí en Puebla con muchísimas cosas, pero ¿qué tanto te dio la lucha libre para tener un personaje así, no? Y le vino muy bien a Dorrell Dixon aparecer en un país que no vivía con los problemas del racismo que sí vivió los Estados Unidos. Por ahí, de esta misma década de los años 50, hay apariciones de luchadores negros en los Estados Unidos que no son documentadas. Hoy penosamente hemos perdido esa historia. En el caso de México, sí afortunadamente tuvimos a Dorrell Dixon y algún par más de luchadores caribeños que llegaron a México, pero sin duda Dorrell Dixon se arraigó en la cultura mexicana y tuvimos la oportunidad de sí poderlo disfrutar aquí en México sin estos temas de segregación racial. Sí, hubiera sido otro camino, ¿no? Para que se hubiera instalado también como uno de los ídolos, a lo mejor. Porque para mí, para el aficionado, o sea, el sufrimiento del extranjero le tiene que significar algo al mexicano para llegar al punto de que, ok, ya, eres uno de nosotros. Porque luchas como nosotros, porque tienes problemas como nosotros, porque sufres como nosotros, está bien. Eres uno de nosotros y como tal te vamos a aceptar y como tal te vamos a encumbrar, ¿no? Porque no es la superestrella que llega a México. Exacto. O sea, podemos decir, Hulk Hogan se convirtió en la máxima estrella de la lucha libre mexicana, pero no. O sea, vino 3, 4 veces a luchar a México y se acabó y es así como, ok, Hulk Hogan vino a luchar a México y todo, pero los demás, que quizás en su país no son estrellas, pero que vinieron a México y dejaron huella. Sí, el público le da una relevancia o un peso particular a los luchadores que ellos mismos sacan, ¿no? que ellos mismos proyectan. Los únicos dos que tienen figuras de muñequitos, Bob Rubinsky y Dorrell Dixon. Son los dos primeros luchadores que tienen figurita de plástico. Por ahí de Japón, ¿quién habrá sido el primero en llegar? ¿Su visito? Probablemente, Felipe Hamli. Felipe Hamli debe de ser anterior a su Es visita. japonés, ¿no? Sí. Hamli. La lucha empieza en Japón 2 décadas después, casi 3, con respecto a México. Entonces, cuando se empiezan a hacer estos primeros intercambios, México ya llevaba un avance y una ventaja. Entonces, los luchadores japoneses tardan un poco más en adaptarse al estilo mexicano de lucha libre y son los que precisamente echan raíces aquí en México, los que logran destacar o logran hacer un nombre. El propio Felipe Hamli, que precisamente hizo no solamente un nombre, hizo empresa o trabajo aquí en México con su gimnasio, ¿no? Sujicito, que también hizo familia aquí, y ya más para acá Gran Hamada, ¿no? Que es su familia es enteramente mexicana. Después de la pausa, continuamos con más de El Café del Ring aquí a través de Lucha Plus desde la Ciudad de México. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring hablando de los luchadores extranjeros que han conquistado el corazón y las arenas de México, que no es algo fácil, la verdad es algo muy, muy difícil, muy complicado y son pues contadas los personajes que se han convertido en ídolos en nuestro país. Cronológicamente tuvimos un inicio y podemos ir avanzando un poco en la línea del tiempo, ¿no? Pensando, y ahora lo que decíamos, buscamos en el corte de luta, ese es estadounidense, De Michigan. de ascendencia europea. ¿Qué hubiera sido si Bruno Sammartino hubiera luchado en México? O sea, Bruno Sammartino es Probablemente nada el ídolo de los extranjero Él era italiano. italiano. ¿O era
A ver, lo voy a buscar. norteamericano de origen italiano, que eso es muy común, ¿no? Nació en Pisoferrato, Italia. Italiano, y se convirtió en una súper estrella de... Pero, por ejemplo, De la esa lucha superestrella libre en no Estados llegó a Unidos. México. No creo que haya llegado a México. ¿Pero qué hubiera sido si San Martín hubiera llegado a México? Probablemente se debió de haber intentado, ¿no? O sea, la NWA en algún momento debió de haber Hubiera sido muy interesante ofertado que San Martín no estuviera en México cuando se hicieron los primeros, no, ni siquiera los primeros acercamientos, ya había un bagaje importante de luchadores que habían venido a través de la NWA, la empresa mexicana de lucha libre. No hubiera quedado como uno más, así como una de las grandes figuras que vino a México y que a lo mejor las viudas dirían, vino a aprender el estilo mexicano. A lo mejor quedaría ahí entre los grandes nombres, ¿no? Es que De también las figuras. no es obligatorio que seas estrella en tu país y estrella en el país extranjero, ¿no? O sea, se me antoja, por ejemplo, el valor que nosotros en México le damos a Rito Romero, por ejemplo, es muy actual y es a través de una llave. Pero él fue una superestrella en los lados de Nueva Orleans, del circuito tejano también, y constantemente en sitios campeoniles en los Estados Unidos, y nosotros en México no nos enteramos hasta muchos años después. Y repito, o sea, es obligatorio hablar de Rito Romero, pero solamente por su llave y no por todo lo que hizo en los Estados Unidos. Como la familia del Santo, ¿no? También. Y el propio Santo. Sí, sí. Que se queda a veces en el olvido si no retomas la raíz. La dinastía Moreno, ¿creen que sean más ídolos en Japón que Las hermanas Moreno, las hermanas Yo Moreno? creo que sí. Rosy, O sea, Esther, es un Cintia, lugar muy Alda. importante aquí, pero Y en en Japón son súper, hiper, mega Y en estrellas. yuxtaposición, muchos de los luchadores que consideramos ídolos en México, probablemente en sus propios países, pues sean luchadores no tan conocidos, ¿no? Porque lo importante que hizo Bruno Sammartino fue portar el campeonato de la WWE indiscutidamente durante cualquier cantidad de tiempo, pero a lo mejor, y eso no hubiera sido lo mismo si hubiera tenido giras a México, ¿no? Probablemente no hubiera tenido el campeonato de WWE por tanto tiempo y entonces no habría sido la superestrella que se convirtió. 2.803 días. Nadie lo va a superar. Nadie lo va a superar. Pero bueno, está este caso de los mexicanos en el extranjero, el caso de Lutes es interesantísimo. No solamente vino a luchar, vino a entrenar, vino a poner los fundamentos para una empresa, porque era la parte importante de lucha libre internacional, y fue referee también en México. También fue referee, es correcto. Dentro de los japoneses, Gran Hamada yo creo que tiene que ser uno Pues de ahí, los por máximos ahí de esa representantes. época de Gran Hamada, ¿quién más estaría? Pues es que llega Satoru Sayama a México. Las giras de André el Gigante, ¿no? Pero Sí. particularmente Satoru Sayama no fue ídolo en México. No, pero Era sí un tiene ídolo como un japonés, lugar sí. ahí de crecimiento. André el Gigante sí fue un idolazo en México, ¿no? Y fue un ídolo. Cualquier arena Él a la que visitó llegaba, que muchísimas- además visitó todas las muchísimas arenas de arenas. México, o bueno, todas me refiero a todo el circuito de los que llamaban las arenas chicas, todo lo visitó, ¿no? ¿Habrá habido alguna estrella tan grande a nivel mundial como André el Gigante? O sea, que en donde sea, obviamente es un luchador que por el tamaño llamaba mucho la atención, pero visitó todo el mundo y en Sí. todo el mundo fue gran figura. ¿Habrá existido alguien como André el Gigante que podemos decir hoy, en todo el mundo donde se presentó, fue figura? Mil máscaras. Se habla de 1000 máscaras de esa Mil misma máscaras. forma, solo que tal vez nosotros no lo podamos ver porque precisamente somos mexicanos y sabemos cuál es el alboroto real que produce 1000 máscaras en una arena aquí en México. Habrá que haber vivido en aquel tiempo en los que 1000 máscaras llegaba sobre todo a los países europeos, ¿no? que ese es como el gran nicho importante de la carrera de 1000 máscaras y los circuitos asiáticos. Yo creo que los luchadores que más países, ciudades visitaron fueron André el Gigante y Mil Máscaras. Yo creo que son ellos los que más cuadriláteros y rivales se enfrentaron, ¿no? A nivel internacional. Y tal vez ahora Bandido y los Lucha Brothers. O Rey Misterio. Rey Misterio también. Rey Mysterio. Rey Misterio O sea, con Rey WWE. Mysterio se convirtió en un ídolo en Estados Unidos. Bueno, y en todo el mundo prácticamente, ¿no? Que no es mexicano. O sea, tal cual. Bueno, hoy
Bajo, Pues es bajo hijo- las Chivas sí sería mexicano. Las Chivas sí juega. Las Chivas. Es mexicano hijo de padres- constitucional. Hijo de Hijo de padres mexicanos. mexicanos, criado en Tijuana, ¿no? Constitucionalmente es tan mexicano como norteamericano. Es más mexicano que gabacho, ¿no? Sí, Bueno, dependiendo, ¿no? Que el es que es, trámite que es tenga muy que- americano para los mexicanos y muy gabacho. Mexicano sí. para los gabachos. ¿Quién más? Está André el Gigante de aquellas épocas que llamaba mucho la atención. Más reciente, el caso creo que de dos luchadores que llegaron al toreo de Cuatro Caminos. Bam Bam Bigelow, por ser un luchador que tenía tatuada hasta la cabeza, que eso Sí. no lo veíamos y que llamaba mucho la atención. Pero el debut y el impacto que tuvo Vader en México, Vader. o sea, ver, y hay muchas crónicas, el ver por primera vez la máscara que traía Vader, que salía cosas de vapor o gases que salía de la máscara. El día se hizo una campaña para el debut de Vader que lo convirtió en una figura de inmediato que lo fue a ver a la gente al Toreo de Cuatro Caminos. Grandes estrellas venían al Toro de Cuatro Caminos, una buena temporada la de Vader. Y era algo diferente, ¿no? Que ofrecía el Toro de Cuatro Caminos o Lucha Libre Internacional, que traía las grandes estrellas de talla mundial y muchos caían con el pie derecho, ¿no? En nuestro país. Ese es como el gran favor que le hizo a la lucha libre esa etapa del Toreo de Cuatro Caminos y lucha libre internacional. La cantidad de extranjeros y figuras que llegaron a México es increíble. Grandes temporadas del Gigante Warrior, de Pegasus Kid y de Blue Blazer. De Blue ¿no? Blazer. Incluso las máscaras de Pegasus Kid y de Blue Blazer cayeron en México, ¿no? Contra Kaneki y Villano Tercero. Villano Tercero, Black Scorpio. respectivamente. Black Scorpio Que también. después era en WWF Flash Funk o Tuco el Scorpio, que Tuco fue el el Scorpio. nombre más conocido, que perdió la máscara con Scorpio Jr., ese gladiador. Pero, o sea, todas esas figuras que llegaron, Satoru Sayama, Asai, que llegaron a empezar a poner Goto, de las primeras veces que tuvieron la oportunidad de venir, todo ese tipo de caravana, más bien de luchadores que llegaron de baraja internacional, Sí. se lo tenemos que agradecer al Toreo de Sí, Cuatro Caminos. Lucha Libre Internacional logró precisamente eso, convertir en un foro internacional el toreo de Cuatro Caminos. Y no solamente para los luchadores estrellas que llegaron, estamos hablando de ídolos. No sé qué tanto ídolo se le pueda llamar a Kendo, si no me equivoco. ¿Super Kendo? Era panameño. Sí. No, es dominicano, ¿no? Ah, República Dominicana. Y panameño era de los fantásticos. se me Kato olvida. Kunli. Cato Kunli. Kato. Sí. No sé qué tan ídolo habrá sido, pero por lo menos echó raíces y temporadas, bueno, más bien ya no se quedó por temporadas, ¿no? Quedó a vivir toda su vida en México, luchar como luchador mexicano y trabajar como luchador mexicano. Y el gran mérito que, o sea, esto lo consiguió el toreo en una época donde la lucha a lo mejor estaba más globalizada que el mundo como tal. O sea, imagínate el esfuerzo de logística que era traer a todas estas figuras y presentar constantemente una lucha. Tener un calendario. Un calendario, exacto, temporadas de grandes figuras. Yo me imagino que debió haber sido muy difícil, ¿no? Pues, Yo creo que sí. Sí, pues, económicamente debió de haber sido redituable. O sea, ¿cómo hablas con una aerolínea para decir tráeme un gigante de 2,5 metros de altura, con todas las comodidades posibles, porque esta persona no puede viajar sin comodidades porque es una superestrella? O sea, debió de haber sido... sí, la planeación. Sí. o La sea, logística. económicamente debió de haber sido un éxito. Si no, no hay empresario que... No, y que se lo alimentarlo. aguantara. Y alimentar. Sí, la cantidad de cerveza también que tomaba. Sí. Y de poner a los fantásticos como los cuidadores de André el Gigante. También, sí. O sea, los fantásticos eran Eran- los que cuidaban. Era Blackman, Kato Kunli Y y Kung Kung Fu. Fu. Kung Fu. Ellos eran los que lo cuidaban, que lo metían en una combi, decían que era muy difícil el viaje. Pero sobre todo la apertura que existía en esa época, porque no solamente venía a la arena y a presentarse a Lucha Libre Internacional, sino que había una comunicación muy grande en el que lo podíamos ver en la Arena Coliseo, se presentaba en la Arena Puebla, se presentó en la Arena México, André el En Gigante, Pachuca, en Guadalajara, en Ujú. Naucalpan, seguramente en la López Querétaro. Mateo. seguramente en Monterrey. Sí, Hay claro. gente que llega así y dice, es que yo me saqué una foto de niño con André el Gigante. Pues era negocio para todas las arenas, ¿no? O sea, era un lleno garantizado. Si André el Gigante se iba a presentar en tu arena, en tu ciudad, Pero una apertura que hoy ya no existe. no. Ya no se puede vivir eso.
Tal vez si existiera otro fenómeno en el mejor sentido de la palabra, como André el Gigante, probablemente existiría esa apertura, ¿no? Hay comunicación. ¿Un luchador entre independiente que pudiera trabajar en las dos empresas en México? No, hoy es Está muy imposible. difícil, no existe, ¿no? Hoy es imposible. No lo llevemos tan lejos. El grande americano puede llegar algún día a la arena Nesa, que es una arena que trabaja con No, AAA. difícil. No muy creo, difícil. ¿no? Pues cercanamente no lo vemos. Muy posible. El día que lo veamos sí nos vamos a sorprender mucho y la gente se va a quedar afuera. Dominic Mysterio puede aparecer con el megacampeonato en la arena Naucalpan. No. No, creo, muy ¿no? difícil. Entonces hoy toda esa apertura que existía en los años 70 no existe hoy en día en la lucha libre. Sí, épocas completamente diferentes, ¿no? La lucha libre va evolucionando, las relaciones internacionales entre promotores también han evolucionado mucho hasta el punto en el que estamos sumergidos hoy en 2026. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando de este tema, los luchadores extranjeros que han conquistado el corazón de la lucha libre mexicana, pero después de la pausa seguiremos con este Café del Ring. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso en el Café del Ring desde la Ciudad de México, en los estudios de Más Lucha, por supuesto, para todos nuestros amigos de Lucha Plus. Esperemos que estén disfrutando de un buen café para esta charla, ¿no? Y seguimos avanzando en el tiempo, ¿no? Oye, trabajar la memoria, que eso está bueno. Sí. ¿Qué toca? Conan y el vampiro, ¿no? A mí me gustaba por ahí del 1990 el fabuloso Blondie, ¿no? Que no era un ídolo, era un Sí. rudo odiado. Pero en México fue más que lo que consiguió en Estados Unidos. O sea, yo creo que no se conoce tanto el nombre de Ken Teams como el nombre del fabuloso Blondie. No, Fabuloso Blondie es una estrella de la Arena México. Llegó a Sí, disputar llegó. caballeras. La primera Tremendo lucha en pleito jaula con contra Ringo una Mendoza, chicana. ¿no? Y con Ringo Con Ringo Mendoza. me acuerdo mucho. Sí, sí. Se le recuerda bien, ¿no? O sea, De esa época... El mismo caso con los Headhunters. Bueno, los Headhunters Los sería un poquito más Headhunters. para acá. Sí, un poquito más para acá. Pues ya estaban ahí del toreo, ¿no? Los Headhunters. Sí. Contra Que los Headhunters Tejano yo sí y- diría que son que eran de los los ídolos. 90. O sea, sí llenaban arenas. Dominicanos, ¿no? Es que ver el tonelaje, ver lo distinto que es, pero verlos regularmente en México. Que creo que eso los llevaron a tener un estatus muy importante a los Headhunters. Sí, sí, llenaban arenas. Love Machine también fue llegó a ser ídolo, Love Machine. Llegó a ser un fenómeno. sí. O sea, sí fue uno de estos fenómenos Sí, era sex ídolo, symbol, ¿no? sí, Luego sí. se hizo el malo de la película cuando le hace el Martineta Blue Panther, pero yo sí recuerdo muy apegado a la esquina Era técnica. técnico ídolo, Blue Panther era el rudo Ajá. en la rivalidad. De hecho, el personaje de Love Machine, si bien sí era de estos personajes tirados a sex symbol, como era la reapertura de la Arena México para que entraran los niños, ahora con estos años en los que se permitía ya el acceso, pues también era un personaje que iba mucho hacia el mercado infantil. Yo creo que el Love Machine es la respuesta o tratar de replicar al vampiro canadiense. ¿Primero fue el vampiro? Primero fue el vampiro. ¿Por qué? Porque creo que tenemos como esta historia de mucho cariño y que quizás aquí los cuatro la vivimos cuando éramos niños. Pero la rivalidad con Blue Panther es de meses. Sí. Es de meses, pierde la máscara, lucha 1 o 2 meses y se va a AAA. O sea, es en un Como periodo gringo loco, ¿no? muy corto de tiempo la historia de Love Machine en la Arena México, Sí. cuando pierde la máscara y que luego llega a AAA y que creo que todos Pero también recordamos. ese periodo de AAA fue amplio, o sea, no estamos hablando de que Love Machine fue un luchador de una pequeña temporada de solamente los 3 meses, o sea, estamos incluyendo a Love Machine ya en su etapa de gringo loco, con todo lo que Es sucedió. un luchador que tuvo en mucho AAA. impacto, ¿no? Sí, Mencionabas Conan, vampiro. Conan fue antes que el vampiro. fue cronológicamente fue Conan, Vampiro, posteriormente el Love Machine, los tres en filita y los tres tratando de emular esto que era un luchador sex symbol, un luchador para las Sí, damas. fueron ídolos, ¿no? Pero fíjense en esto. ¿Cuándo es la época de Love Machine? ¿93? ¿91? Con Panther habrá caído en 92. 92. 91, 92. La muerte de Love Machine es el 94.
No, ¿en Cierto. serio? ¿Sí? Cierto, sí es un luchador de un periodo muy O corto sea, de es tiempo, muy muy joven. impactante, pero de un periodo muy corto de tiempo. Muy joven. Puedes condensar su historia en Muy, 5 muy años. joven. Muy, muy joven. Pero va a quedar como alguien que enfrentó en lucha de apuesta las máximas figuras de los 90 de la lucha libre mexicana. O sea, Blue Panther, Octagón y El el hijo del Santo. santo, sí. El hijo del Santo. Sí, su impacto fue impresionante. Y de los que estuvieron ahí, que creo que está muy en el bajo perfil, es Black Magic. Era impresionante ver a Black Magic. Es un luchador británico, si no me equivoco, Sí. Sí. que llegó a México, hoy es entrenador en Estados Unidos, que de ahí tiene mucho conocimiento y con las familias para llegar a nuevas figuras mexicanas que las preparó en territorio de Estados Unidos, pero estuvo por mucho tiempo Black Magic en México. ¿Se acuerdan de Nitron? Ay, esa no Un fue gigante figura, ¿verdad? llegó a la pantalla de cine. Pues parte de esta generación de extranjeros que llegaban a la Arena México, ¿no? Por ejemplo, buenos luchadores y que tal vez eran muy fríos en el toreo los Can-Am Express. Que hablando con el cibernético me dijo, Doc Furnas, que es uno de los que estaba abajo de la máscara, ellos perdieron la máscara en México, creo que con Tejano y Silver King. La perdieron en el toreo de Cuatro Caminos. Ese personaje lo tenían también los Estados Unidos, pero a mí dice, los Can-Am Express y Doc Furnas era uno de mis ídolos y lo pude enfrentar en Estados Unidos, me dijo el cibernético. ¿Ah, sí? Ajá, de estos Can-Am Express. Qué bien. Bueno, Coquina, ¿no? Coquina, Coquina cierto. fue en esa época un impacto para el toreo de Cuatro Caminos. Kamala, ¿no? En el consejo. ¿Se acuerdan del dirigente Kamala? Sí. Sí, Que que también... se decía que era africano, ¿no? De Uganda. De Uganda. Sí, sí. Al final, creo que estos personajes, o bueno, estos luchadores que aparecieron a finales de la década de los 80s y de los 90s, pues trataban un poco de ya marcar la línea de luchadores extranjeros que se empaparan de la cultura mexicana, ¿no? Enmascararlos, a muchos de ellos, en su caso, el caso de Love Machine, e incluirlos en rivalidades, México contra el resto del mundo, que al final terminó siendo el tenor para las siguientes décadas, ¿no? La AAA contra la Legión Extranjera, México contra el resto del mundo en el Consejo Mundial, etcétera. Por ejemplo, el caso de Coquina, mira, tanto hablan de los samoanos hoy. Trajo a sus hijos a luchar a los samoanos. O sea, que era... Son sus hijos. Sí, vino Rikishi a luchar en una época y no sé si... se me fue el nombre de este luchador que falleció. También de... Hermano de Rikishi, Ajá. sí, se me va... Bueno. Ya sé quién dices. Ellos vinieron a luchar a México. Y Sí, pasaban por México. hay gente que cree que Yokozuna y Coquina son dos personajes diferentes y que fueron lo mismo. O sea, es la magia que tiene la lucha libre mexicana. Es el mismo, es la cara, pero Coquina y Yokozuna Sí, con fueron exitosos en México y en Estados Unidos. Nombres diferentes, ¿no? Ajá, y nacionalidades. Bueno, cuando todavía se podía eso en México, ¿no? Que lo que sucedía en Estados Unidos no se replicaba, no se Sí. veía acá en Nadie se México. enteraba. El caso de un japonés que se enmascara y creo que sí llegó a ser un ídolo, el último dragón. Último Dragón sí definitivamente es un ídolo de la lucha libre mexicana, que inclusive abrió el camino para los posteriores dragones que aparecieron. No hay cualquier cantidad de dragones Fue en el la lucha primer libre dragón. mexicana. El último dragón fue el primer dragón. Sí, Posiblemente en la lucha libre mexicana, ¿no? Que él cuenta la historia y yo creo que sí, poniéndolo hoy en perspectiva, tiene mucho que ver. La campaña de presentación del Último Dragón. En televisión. El ponerlo junto con Octagón, esas campañas que grababa ahí de Chapultepec, que llegaba, Es lógico. que el nombre era Saigon Dragon, y el cambio, o sea, la traducción es Último Dragón, de venir aquí, de echar raíces, de casarse con una mexicana de la familia Moreno, de tener su dojo al lado de la Arena Naucalpan, sí deja una huella importante, de crear una empresa en un principio que era Dragon Door, que después con problemas se convierte en Dragon Gate. Yo creo que la historia del Último Dragón tiene que quedar para la lucha libre mexicana, para la lucha libre de Estados Unidos y para la lucha libre japonesa. Fue estrella de la división crucero de WCW, llegó a WWE. En Japón es respetado como una de las grandes figuras de la lucha libre y en México, ahora que está teniendo una temporada fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, llega a ser una de las figuras que hay que marcarla sí o sí en la lucha libre mundial.
Hay mucha gente que lo percibe como con hechura en México, ¿no? Al último. Como luchador mexicano. Ajá. Como luchador Sí, mexicano. porque él tal vez no hubiera tenido esta carrera en Japón si no lo hubiera hecho México. Era un luchador regular de la pista Revolución, un luchador regular. Al final termina convirtiéndose en figura precisamente por la campaña mediática que se le hace. O sea, de no aparecer en su camino el personaje o la máscara del último dragón, probablemente no hubiéramos sabido más de él. Y esta fotografía con no sé cuántos cinturones del último dragón, ¿no? Sí, sí. Que quieren replicar muchos, pero si uno va de los primeros y con tantos cinturones, es el último dragón. Que sí alcanza definitivamente el calificativo de ídolo, ¿no? Sí, 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 de yo creo acuerdo. que sí. Bien ganado. Sí. Muy bien ganado. Pues, ¿quién más se nos ocurre? Vamos a hacer una pausa y después del corte vamos a avanzar un poquito, ¿no? En el tiempo. Sí, yo creo que no le dimos el espacio necesario a Conan y al vampiro canadiense. Vamos a platicar más también muchos puertorriqueños que han llegado a Tierra Azteca para convertirse en, pues, también en ídolos de la lucha libre. Después de la pausa continuamos con más de El Café del Ring aquí a través de Lucha Plus desde la Ciudad de México. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Continuamos con más del Café del Ring. Gracias por acompañarnos a través de Lucha Plus. Vamos a hablar un poquito de Conan y Vampiro. Conan y vampiro. Fue impresionante, ¿no? El impacto. La gente lloraba cuando Conan perdió la máscara, ¿no? Con el perro aguayo. Porque de verdad se había arraigado en el corazón del público mexicano. Sí, la historia de Conan, ¿no? Que llega por estas luchas de Ciudad Juárez, Sí. del circuito pegado a los Estados Unidos, y cuando llega a México y cuando es la presentación de Conan en la Arena México, es Es un fenómeno. la musculatura, ver un luchador que muchos decían que era muy limitado. A mí no me parece que Conan haya sido un luchador limitado, y que sobre todo el manejo del micrófono, que en esa época no era tan grande en la lucha libre mexicana. Entendió, ¿no? Entendió que era lo que conectaba con los aficionados y tomó ventaja de eso. Era un caso muy particular porque en meses ya era un estelarista de la lucha libre mexicana. Era el más fuerte. O sea, el mejor físico lo tenía Conan. Era un luchador que estuvo siempre a la vanguardia. O sea, cuando nadie hacía pesas, fue el luchador que hacía más pesas, ¿no? El que cuando nadie, o cuando estos físicos no eran tan prominentes como el de Conan, fue un luchador vanguardista, ¿no? De ser de los primeros luchadores musculosos. Fue vanguardista también en el tema del micrófono, ¿no? O sea, cuando los luchadores no se les entregaba el micrófono para que ellos mismos hablaran al mismo. Precisamente por eso en México tenemos un maestro de ceremonias o un presentador, ¿no? para que el luchador no tenga la necesidad de tomar el micrófono. Pues Conan sí lo tomó, ¿no? Y eso vino muy bien en una época en la que además la lucha libre regresaba a la televisión, ¿no? O sea, cuando el micrófono junto con un luchador gigante, con un cuerpo, un físico muy trabajado, además le entregas al público mexicano su mero mole, ¿no? Que son los extranjeros, conjuntas todo y es el caldo de cultivo propio para generar un ídolo. Y que al final fueron estrategias que de a poco empezaron a replicarse. Sí, pero él entendió muy bien cómo este espectáculo deportivo que estaba en Estados Unidos y que necesitaba el apoyo de los retos, del micrófono, de que en esa época estaba más permitido el uso de la sangre para poder crear un ídolo, y sobre todo yo creo que la unión que tuvo con Antonio Peña. O sea, Antonio Peña le tomó el chip perfecto a Conan para poder es uno de los grandes ídolos que todo el mundo conoce, de que ha trascendido generaciones. Sí, todo el mundo conoce, sabe quién es Conan, ¿no? Y no solo en México, también en otras partes del mundo, una máscara que pues no duró mucho, cae para muchos sorpresivamente, ¿no? En contra del perro aguayo, y se revela su identidad, ¿no? Pero ¿cómo pasó? Una caída de un ídolo. Y el niño que le quita la máscara, y lloran, o sea, Un Y drama. las portadas de las revistas inmediatamente después, ¿no? Que era algo que trabajaba muy bien Antonio Peña, ¿no? Su buen andar con las revistas, ¿no?
lo proyectan al día siguiente, no solamente en las revistas especializadas de lucha libre, en las revistas del corazón, ¿no? Hasta una novela, ¿no? Grabó un disco. Telenovelas. Telenovelas. Que no, Estaba en los... Sí, era desbordada. La afición por Conan estaba desbordada. O sea, en el programa más importante que había en esa época, que era los de Verónica Castro, estaba Conan. El de Telehit en el Calabozo, estaba Conan. Pocos luchadores han, Sí, yo ese creo, impacto impresionante. podido hacer eso. Y Vampiro Canadiense, que es como otra historia completamente distinta. Las mujeres son las que llevaron, que regresaron a la arena. Antes, las mujeres no iban a la Arena México, no iban a las arenas, y con el Vampiro Canadiense encontraron ese símbolo sexual para regresar a ver lucha libre. Mujeres maquilladas Con del Vampiro falda, Canadiense. sí. Sí, una euforia con las aficionadas. O sea, como dices, ¿no? Las mujeres llegaron a la lucha libre. Ujú. Un tipo bien parecido, él como que supo trabajar esta historia, pelo largo, salía vestido de traje, no de traje, con playera de Guns N' Roses, con otras cosas, pero que el público lo ha puesto ahí, y es otra de esas figuras que todo el mundo reconoce dentro de la lucha libre. Un recurrente de la revista Eres, que a lo mejor si la gente no logra ubicar qué sería el equivalente de aparecer en la revista Eres, pues no sé, sería a lo mejor que ahora te mencione en un tuit, bueno, mira, vea la edad que tengo, ¿no? Que te un posteo en Instagram de El Chicharito, una figura así de este tamaño, ¿no? O sea, poder congregar a tantas personas a través de un medio como lo era las revistas, bueno, un recurrente de esos era el Vampiro Canadiense. Que también, si no mal Vampiro recuerdo, Casanova. hizo novela o película. Apareció en telenovela. Él no cantó. No, pero apareció en Y telenovela. tampoco era el mejor luchador. O sea, No. no hacía muchas cosas, pero era un tipo alto, fuerte, bien parecido. Y de ahí se agarró con el Pirata Morgan. Y de Conan, que pues, yo creo que el Pirata Morgan y esa rivalidad ayudó muchísimo para tener como esa figura heroica al Vampiro Era el Canadiense. rival ideal, ¿no? El mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan. El mejor luchador del mundo era un luchador que además representaba muy bien los valores del machismo mexicano. Y ponerlo a competir con un luchador que enarbola los valores feministas o los valores de las féminas, o por lo menos el interés sexual de las mismas, pues era el duelo obligado y la conversación obligada en la cena, ¿no? Y en el caso de Conan, ¿qué es lo mejor que tenía Conan? El micrófono. Sí. Y su Y el físico. personaje que La hace en la capacidad. telenovela es mudo. Su personaje ¿En serio? en Mi abuelo y yo es mudo de No me Conan. acuerdo de eso. Sí, es un personaje mudo. Órale, que era mi abuelo y yo. Mi abuelo y yo. Para los que no lo conozcan, búsquenla. Búsquenlo ahí en YouTube, seguramente van a encontrar. Memo, para que lo busquen. Y después entre ellos. Después o sea, rivales entre ellos. Conan y Vampiro. Hasta el final de sus carreras. Mucho tiempo después, en un gran regreso, el Vampiro pierde la cabellera, ¿no? En la Arena México, con Shocker por primera vez, y ya también fue noticia, ¿no? Jamás, yo creo que poca gente imaginó que el Vampiro iba a perder su cabellera en la Arena México. Y que además Sucedió. ya había salido del país como estrella, había aparecido en los Estados Unidos también como estrella, seguía apareciéndose en los lugares de espectáculos, ¿no? Que apareció con la banda Misfits, etcétera, y regresar sin haber perdido jamás su estatus de estrella. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para tener conclusiones aquí en el Café del Ring y algunas menciones especiales, ¿no? De luchadores que hay que señalar y luchadoras también, por supuesto. Regresamos después de la pausa al Café del Ring. Ya regresamos con Café del Ring en Lucha Plus. Estamos de regreso para tener algunas menciones honoríficas y algunas pequeñas conclusiones. Se nos acaba el tiempo. Me gustaría señalar Marco Corleone, Dark Angel. ¿Quién más puede venir? El Mesías. Claro, Muerte Cibernética, Ricky Banderas. Yo creo que La no se verdad hizo es que sí, tanto el Mesías. X-Pac,
que estuvo una época en México siendo estrella. En Pero su no época. fue ídolo, o sea, no fue un imán de taquilla. Sí apareció como estrella, le guardaron su lugar como estrella, pero no Mesías logró. sí llegó a un rango no, alto, Mesías. Mesías. No, ¿no? Mesías, yo la creo- lista de Triple Manía y de aniversario. Yo pienso que de este primer cuarto de este siglo que va corriendo, yo creo que el Mesías debe de ser el gran ídolo o el gran extranjero ídolo, Sí. amén de lo que pueda hacer ahora el grande americano, ¿no? Mujeres, viene a la mente Bull Dark Nakano, Angel. Mírame, Hiroka, que en un espacio Hiroka de muy cortito Japón. se convirtió en figura. Sí, Dark Angel, que es yo creo que la máxima figura femenil extranjera en México. La Monster. Hoy también, la ¿no? Stephanie Baker. La Catalina, Stephanie Catalina ahora tiene posicionamiento muy importante. Sí, Talla, quizá. Talla. Está en su en la momento. Talla hizo conversación, una ¿no? gran, Talla hizo una gran Muy buena Talla temporada. está en la conversación. estuvo en el Consejo Mundial y en AAA y apareció además a través de los Perros del Mal, ¿no? Que también eso tiene que ver con cómo evolucionó nuestro deporte, ¿no? Eddie Guerrero lo tomamos como gringo No, loco, yo creo que como es mexicano, es el mexicano mismo caso que Rey Misterio. ahí de la Difícilmente frontera, ¿no? tendremos que- Del Paso y de Juárez. Sí, y aparte fue una estrella en Juárez, vino a México, yo creo que se consolidó como un luchador importante, pero la gran magnitud la tuvo en WCW y en WWE, siendo un peso chico, convirtiéndose hasta en campeón. En ese sentido de hacer menciones o de dar menciones, tal vez jamás un ídolo, o no le ha alcanzado todavía la lucha para eso, pero en su justa medida Hip Hop Man debe de ser el luchador argentino más exitoso de todos los tiempos y lo vemos todavía vigente en los cuadriláteros mexicanos actualmente. Sí, que por ahí Coloso Colosetti, ¿no? Hubiera sido tal vez distinta hoy la época, Pero pero yo fue un creo que luchador. es más exitoso Hip Hop Man digo, al tiempo ya vemos. Habría a que Colosetti. preguntarle en Argentina qué rango tiene Coloso Colosetti, ¿no? Sí, Creo que no mucho. creo que es Exacto. poco conocido, ¿no? Puede ser. Sí, El Gigante González tampoco es No. nadie de ni en conocimiento. WWE. Y Viloni tiene una gran jetatura en Argentina, pero solamente allá. Jamás salió al mundo. Sí, Más reciente, muy buenas temporadas de Sam Adonis. sí, Sí. aprendiendo español Ujú. y hablándole al público en español y en una época con los conflictos con Donald Trump que lo tomó a las mil Trae maravillas, su bandera de ese Donald personaje. Trump. Sí, Lo tiene una traía. cabellera de Blue Panther en su vitrina. Rapó Blue Panthers, correcto. Y al Negro Casas. Y al Negro- Cayó contra Cayó con Perdió el con el Negro Negro Casas. Casas. Cayó con el Negro El Negro Casas rota una costilla. Sí. Y hoy el fenómeno, que es el grande americano. ¿A qué debemos Sí. el fenómeno del gran americano? Hoy Tiene es que un ver ídolo, más- hoy es un ídolo el gran Hoy, americano. hoy es un ídolo el grande americano. ¿Tiene que ver más con el trabajo del gran americano para posicionarse o es una necesidad de el aficionado mexicano de tener un ídolo de esta nueva AAA? Yo creo que son una serie de eventos afortunados que podrían haber terminado desafortunadamente cuando él toma por primera vez el personaje del Grande Americano. Se ve muy raro, pero la primera lucha cuando llegó con Octagón, el amarrarlo de las máscaras, el decirle esa máscara no te corresponde, hablarle al tú por tú al aficionado que va a las arenas, yo creo que eso ayudó para que sea un despegue hoy y que sea un fenómeno. Hoy es un ídolo, ¿no? Sí. Porque es una afición muy distinta la mexicana a la estadounidense, ¿no? La afición mexicana es muy ruidosa, es también muy exigente. Sí, el impacto del grande americano en Estados Unidos no es, pero para Ni nada, cerca, ¿no? de lo que es en la AAA, en México. Pero en México ya lo podemos considerar un Sí, ídolo. se venden en todos lados, venden probablemente- máscaras del grande Y americano. probablemente venda más boletos en una taquilla que estrellas consolidadas de la WWE Sí. si hiciera un evento, ¿no? Pero el fenómeno De creo que acuerdo. está tan grande. ¿Cuándo habíamos visto que en Raw pasaran una lucha de México, máscara contra máscara, posterior al evento? Se habla mucho de la relación y con AAA que hay hoy. Claro. Pero Sí, el en la impacto. historia de Raw, ¿cuándo lo habíamos visto? Sí, no, le están volteando la tarjeta, no sé, cuando parecía que venía producto americano a posicionarse en México, parece que es el producto mexicano el que se está posicionando en los Sí. Estados Unidos. Eso está muy interesante. Fenómeno muy, muy interesante que todavía tiene cuerda para un largo rato, ¿no? Y Extra Extranjeros nos da para hablar otro programa.
Se nos acaba el tiempo en este Café del Ring. Muchas gracias, Edwin, por tu participación en este café. Gracias por su espacio tan plural y tan orgánico. Gracias, Bambuchito. No, gracias, nos vemos pronto. José Manuel, nos vemos en la próxima emisión de Café del Ring. Lo pongan en tela de juicio, es orgánico. Nos vemos la próxima semana. Es el Café del Ring desde la Ciudad de México para toda la comunidad de Lucha Plus. Con mucho gusto. Nos vemos a la próxima.